Bueno, nos fuimos. Pues de aquí estoy yendo hacia la estación. Como obviamente pueden notar, estoy en la bici, pero pues se puede montar en tren con tal de que uno tenga como una especie de bolsita para la bici. Entonces sí, ahí cojo un tren, va a ser como más o menos una hora hacia Hachinohe, que es la ciudad donde voy. Y sí, ahora tengo que meter esta bicicleta dentro de esta bolsa. Hola, bienvenidos a otro episodio más. En esta ocasión quise hacer algo un poco distinto, así que me pegué una escapada para la ciudad. Les voy a dar como un contexto. En el pueblo donde vivo está localizado en la mitad de dos grandes ciudades, Morioka y Hachinohe. Esta vez voy a ir hacia el norte. Entonces en esta ciudad me está esperando un torneo de juegos de cartas. Voy a jugar y después de eso iré en la nochecita para ver por primera vez la vida nocturna de acá y probar un poco de comida latina que hace mucho tiempo no como. Y al día siguiente cambio de escenario para asistir a un festival de rock en otra ciudad. Así que espero que lo disfruten. Bueno, llegamos. ¡Trin! Hachinohe. Qué bonito esta estación. Bueno, y así más o menos quedó la bici. Entonces, pues sí, nos fuimos para la tienda esta que les digo. Está como a, no sé, media hora en bici de acá. Normalmente, donde estoy, las ciudades donde he ido, donde más conozco es la prefectura de Iwate. Esta se llama Aomori. Es chistoso porque donde yo vivo se llama Ichinohe, bueno, clase de japonés. Para los que no saben japonés, Ichi es como se dice uno. Y el kanji de Nohe significa como ciudad o como puerta o como... Que de hecho hace poco una parcera que amo mucho, saludo, ahí pongo tu canción con tu permiso, sacó un tema que se llama Edo, que es como se llamaba Tokio antes, pero es el mismo kanji. Entonces, donde yo vivo se llama Ichinohe. Acá donde vine se llama Hachinohe, que es como 8. Pero sí, está como la ciudad 1 o la puerta 1, puerta 2, puerta 3, hasta el 9. Y de hecho, mañana hay un evento en la 9, en Kunohe. Pequeña pausa publicitaria para decirles que hablo de todas estas cosas profundamente en mi página web, en mi blog. Incluso me hago la pregunta de entonces ¿dónde está el Zero no G? Después llego a la tienda, les muestro más o menos cómo se ve el alrededor, lo que se está publicitando en ese momento. Fueron 6 rondas, perdí 2. Y bueno, después del torneito nos fuimos a comer con unos panas y ya a esperar a la noche para salir a pasear. Me sorprendió un montón Hachinohe y su vida nocturna. Acá en Japón hay como como bastantes tipos de opciones de bares, restaurantes. Hay obviamente todos los conceptos, incluso relacionados con anime. Se puede también conseguir de todo tipo de productos, como sushi, se puede conseguir pescado, yakitori. Yakitori es como este pollito en brochetas, pasta y pizza. O hormon, que también es como lo llaman el chunchuya en diferentes países y tal. Oden, también venden mucho oden. Este es un restaurante nepalí, lo pude oler porque huele a curry. Sí, acá. Este es el camino que les dije que estaba re bonito. Como que es bien estrecho. A ver, les voy a mostrar acá. Aquí es donde se supone que llegaría el final del pasillo, ¿cierto? Pues no.
resulta que hay otro pasillo después de esto, como dirigiéndose a otros bares aún más escondidos. Re lindo, ¿no? Pues sí, como que me sorprendió el resto. Vean, girls. Sí, como que Hachinohe es una ciudad que está cerca de una base militar. Esta base militar hace que muchos extranjeros, especialmente del territorio norteamericano, pues vengan acá, obviamente, a festejar, que es, supongo yo, la razón por la cual hay tantos bares. Vean, al parecer, este personaje es bastante famoso acá. Se supone que esta es una concha. Creo que solamente está acá y sabe muy extraño. Y ahí dice Yopparai Hoyaji. Y Yopparai significa borracho. Entonces está como esta vuelta como borrachita. Vean, aquí está otra de estas nenas. O nenes. Nenes probablemente. ¿Qué es esta conchita? Pero esa conchita es re rara. O sea, hagan de cuenta que se fusionó una pitaya con una almeja. Y bueno, pues también hay obviamente karaokes. Trin. Vean ahí karaokes, tal. Esta parece ser la calle como de los karaokes. Que esta es como una cadena súper famosa, que es Maneki Neko. Otro camino, que está lleno de estos caminos. Me voy a meter a ver qué onda. Esta también está borracha. Miro que son algo. Y acá esta es como lo que les decía, la zona como más comercial. Y hay incluso un pianista. Como que sí, son restaurantes así súper chiquis y tal. Acá en un restaurante de ramen. ¿Será que me meto a uno de estos bares? La verdad sí tengo ganas como de tomar pola. Oigan, no olvídenlo todo. Acabo de encontrar un restaurante de tacos, así que voy a ir a comer tacos. Vean, se llama Órale. No sé si el dueño sea mexicano o no. Ojalá lo sea. Hace mucho no como tacos. Entonces vamos a comer tacos. Parece que es bien legítimo el lugar. Tienen carnitas, tienen tacos de chorizo. Bueno, les explico. Acá en Japón se toma mucho como las bebidas high, que es probablemente un porcentaje como de una bebida que es alcohólica con soda. Entonces existe como el highball, que es como whisky con soda, y pues así como ron con soda, tequila con soda, y se llama como algo high. Carnitas, todo. Ah, no, chorizo. Hi. Ah, vean. Tienen como el menú de cómo comer tacos. Maravilloso. Tencho, 聞いてもいい？あれ？なんかメキシコ人お客さん来る？結構来るよ。なんかどのお店を店長とかになんだろう、自衛隊の飲食が三沢から三沢と八戸テクスメクス嫌だって人が来る。まあでもテクスメクスは違うね。ブリトスとか。そうブリトスとかさ。そうだからメキシコのタコ食べたい人が。へえ。メキシコ人ですか？いや、なんか近いけどコロンビア。顔がコロンビア。そう。まあラテン。顔がまあね。一戸。一
そう初めてすごくにやかびっくりで店長はなんかメキシコ結構行ったことはあれでかいそうなんかシュアでメヒコだっけとグアダラハラとあとグアナファトグアナファト大好きですグアナファトは安全で楽しかった気をつけたら大丈夫南米全部面白い行ったらぜひ行ってくださいいらないぐらいすごくいいところ私が仲良くねお母さんの写真見せてあげるはいこんな感じお父さんお母さんそう素敵わあ本物すごいいただきます皆さんレトロベッチョもともと家に席を何本も構えてた人わうまいありがとう本物Y bueno, eso fue todo. Al día siguiente, como les dije, fui al festival. Les dejo unas imágenes del festival del pollo rockero. Me llevé estas sandalias que son un poco chistosas, que ajustaban un poco como con el formato, pero fue bastante divertido. Y nada, muchas gracias por ver el video. Santiago,